Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Elio Frongia. En este episodio de Caos, el orden que no entendemos, que también va a ser una video presentación, les quiero hablar de algo que me parece muy sincrónico, muy adecuado para este momento, para este tiempo en el que vamos a tener a Mercurio ya recién ingresado en el signo de Virgo. Estamos hablando de Mercurio que ingresó en uno de sus signos favoritos, en Virgo en este caso, el día 28 de julio del 2023 y se va a quedar un buen tiempo porque va a retrogradar en este signo, se va a quedar hasta septiembre acá en este signo. Por lo tanto, cada vez que tenemos la energía Virgo involucrada con dos planetas personales, en este caso Mercurio y Marte, que son los planetas de la mente y la acción, esencialmente, bueno, me parece que es un momento como bastante propicio para hablar de un tema que me parece interesante, que es el proceso de manifestación y cómo los hábitos son tan importantes para llevarlo a cabo. Vamos a hablar de varias cositas. Esto no se va a tratar tan específicamente de astrología. Obviamente voy a mencionar algunas cosas, pero principalmente lo que quiero es darles algunas herramientas, por lo menos para que ustedes reflexionen, para que se planteen en qué lugar están parados, qué están haciendo actualmente con su vida y de qué manera están alineando sus acciones con sus propósitos. Es decir, si nosotros queremos lograr algo, ¿qué tanto estamos haciendo por lograrlo? Entonces acá es donde vamos a hablar de algunos temas como por ejemplo la procrastinación y cómo esto se puede asociar en gran parte, desde mi punto de vista, a algunas energías que son bastante sincrónicas con estos tránsitos, sobre todo de Marte en Virgo. Así que vamos a hablar un poquito de este proceso de manifestación, la importancia de los hábitos. Ya les hablé hace un tiempo, hace un mes aproximadamente, de la productividad, la eficiencia, la eficacia, la efectividad, que es un tema súper virginiano. Y en ese momento, bueno, les hice un podcast, también les sugiero, los invito a verlo. Me parece que está bueno porque también di algunas pautas, algunos indicios y algunas herramientas que nos pueden ayudar en este proceso de, ok, ordenarnos, organizarnos. Así que bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las oportunidades que el tránsito de Mercurio y Marte por Virgo nos ofrece. Pero primero quiero empezar con esta frase que me parece súper interesante que es de Robert Heinlein y dice, en ausencia de objetivos claramente definidos, nos volvemos extrañamente leales a la realización de trivialidades diarias hasta que finalmente nos convertimos en esclavos. Es una frase tal vez para reflexionar, y se las voy a repetir. En ausencia de objetivos claramente definidos, nos volvemos extrañamente leales a la realización de trivialidades diarias hasta que finalmente nos convertimos en esclavos. ¿Cómo se puede traducir o cómo se puede interpretar esto? Para mí está bastante claro, pero por las dudas, una manera en la que lo podemos ver es que si nosotros no tenemos un objetivo claro, nuestra energía vital se dispersa. ¿Por qué? Porque no sabemos bien hacia dónde orientar nuestras acciones. Entonces, en el no saber cómo orientar nuestras acciones, caemos en hacer cualquier otra cosa, en estas trivialidades diarias, hacemos cosas que en realidad nos distraen, son distractores de nuestra energía y de hecho en muchos casos nos desvitalizan y nos desmotivan. Ahí es donde puede aparecer la falta de motivación. No encontramos algo que realmente nos motive porque estamos buscando inconscientemente una gratificación inmediata, un placer inmediato. Y eso, desde mi punto de vista, creo que nos drena, nos saca la parte creativa. Porque sí, tiene muchas veces esta cuestión de ponerse creativos, a veces viene por necesidad y porque la vida nos empuja y no nos queda otra, pero muchas veces viene por una decisión.
Y tomar esa decisión es clave, porque tomar una decisión ya nos pone en un lugar en el que tenemos que de alguna forma comprometernos con eso que decidimos. Y tal vez no es tan cómodo, muchas veces. Aunque tenga una enorme gratificación al futuro, todavía podemos estar en esa instancia inconsciente en la que nos cuesta tomar responsabilidad por nuestros deseos, porque no tenemos la paciencia suficiente para obtener la gratificación por haber conseguido aquello que realmente deseamos. Entonces nos quedamos en un lugar de cierta insatisfacción, por un lado, pero de una falsa sensación de placer. Vamos a hablar de esto porque me parece que son temas muy ligados a la procrastinación y vamos a hablar un poquito de la definición. ¿Qué es la procrastinación? Bueno, principalmente es un acto, es el acto de posponer o aplazar tareas o responsabilidades que deben realizarse en lugar de hacerlas de manera inmediata o en un momento oportuno. Y esto también es un comportamiento que se caracteriza por la evitación de actividades importantes o desafiantes a favor de actividades más placenteras o menos exigentes en el corto plazo. Esencialmente, y dicho en otras palabras, la procrastinación es evitar hacer lo que tenemos que hacer. Pero voy a hacer hincapié en este punto de lo que tenemos que hacer. A veces, cuando uno dice este tipo de cosas, lo que tenemos que hacer, no me estoy refiriendo al tener que hacer como una cuestión de obligación impuesta por un otro. En ocasiones sí, en ocasiones tal vez tenemos una responsabilidad asumida con otros, por ejemplo en un trabajo donde hay cosas que necesitan hacerse en un plazo determinado o para una fecha en particular y nos vemos como en esa obligación de tener que hacerla. Muchas otras veces esas obligaciones en realidad son expectativas de nuestra familia, de la sociedad, y voy a hacer también un pequeño paréntesis. Es la sensación o la percepción que tenemos nosotros de las expectativas que tienen los demás sobre nosotros. Muchas veces esas expectativas no son reales, son un imaginario nuestro. Muchas otras veces efectivamente son expectativas porque nos las dicen de esa manera. El punto importante acá es por lo menos discernir las expectativas que creo que la gente tiene de mí. ¿Son realmente así? ¿O son un imaginario mío? Y si son un imaginario mío, o si efectivamente son así, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Realmente están alineadas a mis propias expectativas? ¿O esto me genera sufrimiento por la sensación de que tengo que cumplir con un mandato externo? Nuevamente, a veces cumplimos con expectativas que creemos ajenas, que en realidad son creencias limitantes que inconscientemente elegimos creer y paradójicamente nos boicotean, nos limitan la manifestación de nuestros propios deseos. Esto es algo bastante complejo, tal vez, pero por lo menos se los quiero dejar planteado para que se lo pongan a reflexionar, se lo cuestionen. ¿Cómo nos afecta el tema este de la procrastinación? Bueno, hay varios factores. Por ejemplo, una cuestión bastante típica es que nos genera estrés y ansiedad, nos lleva a una baja productividad, nos lleva también a perder muchas oportunidades, nos hace interferir con metas y objetivos, también deteriora la calidad de nuestro trabajo. Entonces acá también lo pueden leer, para los que están viendo esto en YouTube lo van a leer, para los que lo están viendo, lo están escuchando en podcast, les sugiero que lo vean, pero rápidamente se los voy a leer un poquito, se los voy a comentar más que leer. Una de las maneras en las que esto nos afecta más frecuentemente es a través, como decía, del estrés y la ansiedad. ¿Por qué? Porque dejar tareas importantes para el último momento puede generarnos una presión excesiva y ansiedad por cumplir con los plazos. ¿Qué quiere decir esto? Que la falta de planificación y la falta de tomar una acción concreta para sacarnos las cosas importantes lo antes posible, sin caer en presión excesiva,
hace que posterguemos y las cosas se nos acumulan. Llega el momento en el que tenemos que efectivamente cumplir con esas tareas autoimpuestas o impuestas por otras demandas externas y nos vemos en esa situación de depresión que era innecesaria. O sea, era innecesario llegar a esa instancia. Una frase que resume mucho esto es: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y una frase que a mí me gusta mucho es: tu yo del futuro te va a agradecer haber hecho esto ahora. Y esto lo veo más en lo cotidiano. Vamos a salir un poco del plano de lo filosófico y cómo lo llevamos a la tierra, cómo lo llevamos al día a día. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen mucha pereza para lavar los platos. Supongamos, ¿no? Un ejemplo tonto, bastante trivial. Pero desde mi punto de vista, cuando yo termino de comer, sobre todo a la noche, me gusta más llegar a la mañana siguiente con todo limpio, donde no tenga que lavar nada, sobre todo si es algo que voy a necesitar para hacer mi desayuno, que encontrarme con todo sucio. Esto no significa que nunca lo haga. O sea, que nunca deje las cosas sucias, porque a veces puedo estar cansado y demás. Pero me genera más estrés no haberlo hecho que tenerlo todo hecho. Y no me representa una gran tarea hacerlo. El tema es que, nuevamente, cuando necesito usar algo y tiene que estar limpio, prefiero tenerlo ya limpio en lugar de tener que lavarlo en el momento. Esto aplica para un montón de cosas. Entonces, ahí es donde mi frase, donde esta frase me resuena mucho, me resulta muy útil, es: mi yo del futuro me va a agradecer por lavar los platos ahora, porque ya mañana no tengo que hacerlo. Está bien, de nuevo, es una trivialidad, pero bueno, nada, son formas. Por otro lado, nos puede llevar a la procrastinación, nos puede llevar a la baja productividad. Productividad, término muy asociado a Virgo. La postergación de tareas clave, de tareas importantes, reduce la eficiencia y la productividad, otros dos términos virginianos, en el trabajo y en otras áreas de la vida. Entonces, cuando uno más procrastina, cuando uno más posterga aquello que quiere hacer o que tiene que hacer, en realidad no se está poniendo productivo. Entendamos a la productividad como una cuestión, como un proceso creativo. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? Porque todavía estamos inmersos, nos estamos saliendo un poco de esa dinámica, pero estamos todavía inmersos en un sistema productivista. Esta búsqueda vertiginosa de productividad y de eficiencia lo que busca es maximizar resultados y beneficios, en detrimento de un montón de cosas. Creímos durante casi 100 años, un poco más, poco menos, que ser productivo y maximizar el rendimiento era lo que estaba bien hacer. Lo que no poníamos en esa ecuación era nuestra calidad de vida, nuestro tiempo de calidad también para con nosotros, nuestro tiempo, o mejor dicho, el tiempo que le dedicamos a la introspección, a ver cómo nos sentimos, a ver qué siente nuestro cuerpo. Y eso se transformó en una especie de zanahoria inalcanzable que en realidad es para maximizar los beneficios de otros. ¿Está bien? Entonces es como, por lo menos, de nuevo, replanteémonos esto y llevándolo al término de productividad más alineado a una energía propia. Bueno, tiene que ver con este proceso de creatividad. Les comento también, me parece que es bastante sincrónico esto que estoy mencionando, la productividad y el acto creativo, con otro podcast, con otro episodio que hice de Epicuro y la búsqueda de felicidad y el ganarse la vida. ¿Cómo nos ganamos la vida? En aquel momento me había cuestionado, en realidad fue hace mucho tiempo, pero en el podcast lo expresé, ¿qué es ganarse la vida? ¿Cómo nos ganamos la vida? ¿Acaso no tenemos la vida ganada simplemente por estar acá?
En todo caso, la pregunta que cabe es cómo aprovechamos la vida que tenemos, cómo le sacamos el máximo jugo, cómo maximizamos el rendimiento de la vida de una manera que realmente nos genere disfrute, que realmente gocemos de eso. Y el goce, como decía Epicuro, era la búsqueda de la ataraxia también. O sea, es un goce y un disfrute mesurado. La mesura es muy virginiana. Y eso también se podría asociar a Venus en Virgo, pero para Venus en Virgo falta un montón. Así que bueno, volvamos acá. La baja autoestima. O sea, nos afecta, la procrastinación nos puede afectar en la baja autoestima, porque puede llevarnos a sentir culpa o a sentirnos insatisfechos con nosotros mismos por no cumplir con nuestras responsabilidades. Y acá hay una frase que me parece súper importante, o un concepto que me parece súper importante, que el no cumplir con nuestras responsabilidades, esto se puede sentir todavía como... Para muchos puede sentir, yo no quiero tener responsabilidades, yo cumplir con responsabilidades, no, porque es cumplir con el trabajo, con la autoridad, con las demandas externas, con papá, con mamá, con el jefe. Bueno, no, volvamos. Ser responsable es tener capacidad de responder. Ser responsable nos otorga un mayor grado de libertad. Y cumplir con nuestras responsabilidades también tiene que ver con cumplirnos a nosotros mismos. Vamos a llevarlo, estoy llevando todo esto a un plano más interno, más individual. Si nosotros no nos cumplimos a nosotros mismos, eso también nos genera baja autoestima. Porque nos prometemos cosas que después no hacemos. ¿Y a dónde caemos? Queríamos ver algo y no lo vimos. Y eso nos genera frustración. Muchas veces nos genera frustración. Y esa frustración se puede manifestar en enojo, en angustia, en insatisfacción de muchas formas. ¿Por qué? Porque algo que sabíamos que dependía de nosotros, no lo llevamos a cabo. Y podemos caer en una sensación de completa autoindulgencia, decimos, bueno, no pasa nada, seguimos postergando y procrastinando hasta que en algún momento es el hartazgo mismo interno que nos pega una patada en el ya saben dónde, para mandarnos hacia adelante. Entonces, ¿qué necesidad tenemos realmente de llevarnos a ese extremo? Cuando podemos tomar acciones diarias chiquititas que pueden ser mucho más gratificantes en el largo plazo. Eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Pero bueno, la procrastinación nos puede llevar a esta situación de baja autoestima. Como decía antes, también a la pérdida de oportunidades, porque aplazar, retrasar, postergar decisiones o acciones importantes puede resultar en perder oportunidades valiosas. Por ejemplo, nosotros supongamos que teníamos que cumplir con un proyecto propio, ¿no? Es decir, queríamos hacer algo y nos habíamos puesto una meta, supongamos, una fecha en particular. Pero por distintos motivos, por pereza, por sensación de que no sabíamos mucho, de que exceso de perfeccionismo, también voy a hablar de eso más adelante, no lo llevamos a cabo. Y resulta que si hubiéramos tenido eso terminado para la fecha que nos habíamos comprometido, aparece una oportunidad que no pudimos aprovechar. Y eso también nos genera como una sensación de ¿por qué no lo hice antes? Si esto lo hubiera tenido hecho antes, esta oportunidad no se me pasaba. Entonces es como, de nuevo, no es exigirse, no es presionarse para tener las cosas hechas, es alinear la energía para estar en plenitud. Otra manera en la que podemos perder oportunidades también tiene que ver con estas cuestiones, muchas veces se presentan en trabajos. Si nosotros hacemos lo mejor que podemos, y esto me parece que tiene que ver con una filosofía de vida, hacé siempre lo mejor que puedas, da lo mejor de vos, no por los demás, por vos mismo. ¿Cómo te sentís? Realmente, ¿cómo te sentís vos cuando das lo mejor de vos? ¿Cómo te sentís cuando no das lo mejor de vos? Entonces, si vos das lo mejor de vos y estás en un trabajo, por ejemplo, no sabes qué oportunidades pueden aparecer. Si vos estás dando lo mejor de vos, tal vez alguien lo ve. Puede haber alguien que lo vea, alguien que lo valore. Y ahí es donde puedan aparecer alguna oportunidad de ascenso, alguna oportunidad de cambio, de posición, de rol.
que esté más alineado a lo que realmente vos querés. Entonces, de nuevo, parte de una filosofía de vida es ser impecable con tus actos y ser impecable con tus palabras, la impecabilidad, justamente, no de una manera excesiva, presionante y perfeccionista, sino de una manera auténtica. Es decir, da lo mejor de vos día a día, porque es lo que te va a hacer sentir mejor con vos mismo. Y desde ese lugar de plenitud es donde realmente te conectas con la abundancia y podés expandir tus horizontes sin siquiera habértelo propuesto. Obviamente esto también nos puede llevar al deterioro, la procrastinación me refiero, puede llevarnos al deterioro en la calidad de nuestro trabajo, porque realizar tareas apresuradamente debido a la procrastinación, haber retrasado y postergado, nos puede llevar a resultados de menor calidad. Y ahí es donde nos damos cuenta, pero esto lo podría haber hecho mejor. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó realmente para hacerlo bien? Compromiso. Eso, te faltó cumplirte a vos mismo. Entonces ahí estás obteniendo los resultados por no haber hecho lo que sabías que tenías que hacer. Acá hay una frase que me parece interesante, que es para desmenuzar. Tengo dos visiones, pero hay una frase que dice: si querés descubrir tus verdaderas intenciones, mira tus resultados. Si querés descubrir tus verdaderas intenciones, mira tus resultados. Bueno, la manera rápida en este contexto de interpretar esto es que si vos tenés resultados adecuados, exitosos y demás, están alineados a tus intenciones. Y si no los tenés, no es así. Bueno, acá es donde yo me permito cuestionar esto, porque no siempre es así. Uno puede tener una intención muy clara y una acción muy determinada y a veces los resultados no son los que esperamos. Eso nos lleva a los, entre comillas, fracasos. Y los fracasos son parte del aprendizaje. Entonces, no siempre tus resultados van a definir tus intenciones. Pero me parece que sí es importante, por lo menos, observarlos. Porque si nosotros estamos obteniendo siempre lo mismo, tal vez nuestras intenciones no están alineadas a nuestros resultados. Es decir, nos convencemos de querer algo, pero no estamos actuando en pos de conseguir ese algo que nos decimos que deseamos. ¿Se entendió? Espero que sí. Otra manera en la que nos afecta esto es que interfiere con nuestras metas y objetivos, ya que puede obstaculizar el logro de estas metas a largo plazo. ¿Por qué? Porque no avanzamos consistente y consecuentemente hacia la manifestación, o sea, la materialización o concreción de esas metas. Entonces también es como evitamos hacer el trabajo difícil. Y el trabajo difícil tiene que ver con sentirnos plenos nosotros mismos. Queremos algo, pero no queremos hacerlo. Entonces, más adelante les voy a dar algunas herramientas para que puedan, tal vez, direccionar mejor su energía. Causas frecuentes que nos llevan a esto. Bueno, miedo al fracaso. Acá hay un montón de causas frecuentes. Se me ocurren tal vez 9, 10, pero voy a centrarme en aquellas que son muy virginianas, muy de Mercurio y Marte en Virgo. Y una es el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque nos puede dar temor a no poder realizar la tarea de manera satisfactoria o a cometer errores. Este miedo al fracaso muchas veces es causado por el perfeccionismo. Y esto es una creencia súper virginiana también. Tenemos, digamos, esta energía virginiana fuerte, personas que tienen Marte en Virgo, Venus en Virgo, Sol en Virgo también, de alguna manera, Luna en Virgo, ascendente en Virgo, medio cielo en Virgo. La creencia de que todo debe ser perfecto puede generar evitación si la tarea parece demasiado abrumadora o difícil de realizar con el nivel de perfección deseado. Entonces acá, primero que nada, aceptar la imperfección. Porque lo perfecto no existe. Lo perfecto es enemigo de lo real.
y lo ideal es enemigo de lo real también. Entonces, idealismo y perfeccionismo son cosas que van bastante de la mano y tienen mucha discrepancia con lo que es y con lo que puede realmente ser. Entonces, aceptar que las cosas no necesariamente van a ser perfectas como creemos que pueden ser, es una manera en la que nosotros realmente podemos tomar alguna acción concreta. Si no, nos perdemos. Nos perdemos en esa elucubración y en ese proceso mental de querer que las cosas sean de una manera específica. Y mucha energía Marte en Virgo puede ser excesivamente selectiva y excesivamente cautelosa. Es decir, no tomo acción hasta que no sepa cómo va a ser el resultado final. Y ahí hay una trampa enorme. Es una de las trampas principales de la procrastinación. Así que personas que tengan mucho Marte en Virgo, o sea, personas que tengan Marte en Virgo, personas que tengan tal vez un Marte en casa 6, sobre todo en signos de agua o tierra, pueden llegar a sentir este tipo de influencias. Marte en Piscis ni hablar, pero Marte en Piscis, bueno, es otra cuestión. Marte en casa 12, también porque a veces se proyecta en casa 6. Otra de las causas frecuentes es la falta de planificación. Acá es donde viene un poquito Mercurio, si se quiere. La falta de un plan claro o de un enfoque estructurado para abordar la tarea puede llevarnos a la postergación. De nuevo, como decía al principio, si no tenemos objetivos claramente definidos, caemos en actividades triviales diarias. Y esto es porque no sabemos qué hacer. No nos pusimos un segundo a pensar cómo quiero verme, cómo quiero imaginar, cómo me imagino mi vida, qué me imagino haciendo, qué tengo que hacer para lograr esa vida que imagino. Por lo tanto, la falta de planificación nos puede llevar a esta postergación. Ergo, tal vez incorporando métodos de planificación nos puede ayudar a encauzar mejor nuestra energía. De esto se trata, ¿no? Digamos, todo esto que estoy hablando tiene que ver con cómo podemos encauzar mejor nuestra energía para sentirnos más plenos con nosotros mismos. Otra causa frecuente es la falta de habilidades. No sentirnos preparados o capacitados para realizar una tarea puede llevarnos a aplazarla indefinidamente. De nuevo, esta es una manifestación de cierto idealismo, cierto perfeccionismo y mucho de baja autoestima. Porque a veces no nos sentimos capaces. Muchas veces no tenemos la capacidad y la habilidad, y está bien que así sea. Entonces acá es donde pueden aparecer algunas cuestiones de no sé que no sé, por ejemplo. No me doy cuenta de que hay algo que no sé. Entonces, quiero llevar a cabo algo, pero hasta que no me puse a pensar en ese algo que quiero ver manifestado, no me había dado cuenta que no sabía cómo hacer eso. Entonces ahí pasamos a una segunda fase que es, ahora sé que esa habilidad no la tengo. Es decir, ahora sé que no sé. Por lo tanto, es como que, bueno, ya sabiendo, dándonos cuenta de aquello que no sé, de aquella habilidad o capacidad que no tengo, puedo tomar una acción. Y una de esas acciones puede ser o aprendo o pido a alguien que lo haga. ¿Está bien? Pero ya no me quedo en esa nebulosa de quiero eso y no tengo ni idea por dónde empezar porque no sé qué se requiere. Bueno, me moví, por lo menos. Así que esta falta de habilidades también puede, como decía, ¿no? Puede caer en una cuestión de ignorancia. Y cuando digo ignorancia no lo digo de manera peyorativa, en este caso lo digo simplemente de la mayoría de las cosas no las sabemos, en realidad. La mayoría de las cosas no las sabemos. Por lo tanto, es como, bueno, ponernos en esa mentalidad de aprendiz y de flexibilidad para o aprender o pedir a alguien que sepa que nos guíe o pedir a alguien que sepa que lo haga. ¿Cómo podemos aprovechar el tránsito de Mercurio y Marte en Virgo? Van a coincidir no mucho tiempo, en realidad, algunas semanas creo. Ahora no me acuerdo particularmente cuándo Marte va a entrar en Libra, pero va a ser más adelante. Pero como decía, Mercurio va a estar hasta septiembre, bien entrado septiembre. Hasta el 15 de septiembre va a estar retrógrado. Perdón, el 15 de septiembre sale de sombra. Voy a hacer seguramente haga algún video de Mercurio retro en particular, pero como decía, quiero centrarme en otras cosas no tanto astrológicas.
Ahora, ¿cómo podemos aprovechar estos tránsitos? Bueno, para reflexionar y analizar, esto es algo muy, digamos, muy propicio para nuestra mente, para poder pensar bien, organizarnos, analizar, para planificar y organizar. También es un momento, puede ser un periodo de unas semanas para estudiar y aprender cosas nuevas, para poner en práctica la comunicación efectiva, para hacer un detox, es decir, para hacer una limpieza y una purificación, ya que Virgo está muy relacionado con esto. ¿Por qué? Porque son los hábitos saludables. Y acá es donde también podemos poner un mayor enfoque en la salud. Pensemos que, digamos, Virgo tiene que ver con lo sistémico. Virgo también nos habla de nuestro cuerpo. De hecho, el intestino está muy asociado a Virgo y Mercurio está muy asociado a la mente. De hecho, podemos pensar que el intestino es el segundo cerebro. Lo que no procesamos a nivel de las ideas, lo procesamos a nivel del cuerpo, en aquello que desmenuzamos, desintegramos, vemos qué sirve y qué no. Es la discriminación de separar la paja del trigo, justamente. Y a nivel digestivo tiene que ver con separar lo que nutre de aquello que no nutre. Por lo tanto, Virgo está muy asociado al enfoque en la salud. Es un buen periodo de tiempo, más allá que hay algunos aspectos que pueden ser un poco complejos, es un buen periodo de tiempo como para centrarnos en cuáles son los hábitos que tengo, cuáles son los hábitos que podría incorporar que estén más alineados a la vida que quiero llevar a cabo. Cambiando e incorporando hábitos, justamente. Estos son acá les voy a dar algunas preguntas fuertes, algunas preguntas poderosas para tomar conciencia de nuestro presente, es decir, ¿qué estamos haciendo? Y cómo podemos reencauzar nuestra energía. Y para reflexionar les voy a dejar algunas, ¿no? ¿Qué hábitos me gustaría incorporar en mi vida a través de los cuales mi vida daría un salto cualitativo notable? Es decir, ¿qué estoy haciendo en mi día a día y qué puedo cambiar en mis rutinas que realmente me permitan ver un salto de calidad notable? Un pequeño paréntesis, no esperen que ese cambio notable sea inmediato. También lo voy a manifestar, lo voy a expresar un poco más adelante. Otra pregunta, ¿cuáles son esas 2 o 3 acciones que si las llevas a cabo, tu día habrá tenido sentido? Cuando digo tu vida tuvo sentido, esto es una pregunta súper filosófica si se quiere, pero de una manera como más pragmática, podríamos pensar, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué hice de distinto? ¿Qué hice hoy que está más alineado a lo que quiero hacer? Porque también muchas veces pasa que nos vamos a dormir diciendo, uy, esto no lo hice y me hubiera gustado hacerlo. Y bueno, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Y para qué no lo hiciste? ¿Y cómo te hace sentir eso que no hiciste? Eso que vos decías que querías hacer, ¿a dónde te lleva? ¿Cómo te hace sentir? Ejemplos claros. Digamos, ejemplos claros son, por ejemplo, me propongo bajar de peso. Eso es un ejemplo súper claro. Por el motivo que sea, no importa. Me propongo bajar de peso, pero no dejo de comer lo que como. No cambio mis rutinas, no cambio las cantidades, no cambio la calidad del alimento. ¿Cómo pretendo sentirme mejor? ¿Cómo pretendo lograr ese objetivo si no estoy cambiando nada? Una frase que también me parece que hace mucho sentido es: a mismos procesos, mismos resultados. Si vos seguís haciendo lo mismo, vas a obtener más de lo mismo. Si vos haces un pequeño cambio, la cosa va a cambiar. Tal vez no de inmediato, tal vez no se perciba, pero algo va a cambiar. Porque está cambiando tu intención, tu actitud está cambiando. Otra pregunta, ¿qué pasaría si todos los días te comprometieras con 1, 2 o 3 pequeñas metas de poder diarias? Esto también tiene que ver con justamente
¿Qué puedo hacer hoy de distinto? No tengo que llevar a cabo un cambio radical. O sea, por ejemplo, estás estudiando y querés recibirte de, no sé, ingeniero, médico, abogado, eh, nutricionista, lo que vos quieras, astrólogo, estás estudiando algo. Pero no podés convertirte en eso que estás estudiando de un día para el otro. De momento no, por lo menos. Hasta que no nos metamos realmente en la Matrix y nos enchufen algo y nos permita cargar todo el conocimiento o tengamos una enorme conexión con la fuente divina y digamos, ahora me convierto en lo que quiera y recuerdo todo este conocimiento y lo incorporo a mi vida terrenal y me convierto en eso, digamos, en términos más de acá, más de la Tierra, eso requiere tiempo. Eso es un poco la parte saturnina de la vida, de la dualidad, en la polaridad terrestre. Así que, ¿cómo puedo yo hacer algo para llegar a ese estado, a ese resultado que me propongo o que intenciono? Tal vez tengo que hacer una cosa por día o dos por día. ¿Me puedo comprometer con eso o no? Acá voy a hacer algo que tiene que ver con una cuestión gráfica. Esto es mejor para los que están viendo el video y no escuchándolo. Y me propuse hacer esto, ¿no? Digamos, tengo una flecha, lo voy a intentar relatar o describir para aquellos que lo están escuchando. Yo me imagino como una flecha, ¿no? Esta flecha es lo que, digamos, la dirección que yo suelo tomar. Como estos son mis hábitos actuales, son mis comportamientos que llevo a cabo a diario. Cuando introduzco un pequeño cambio, los hábitos actuales todavía siguen funcionando, pero hay una pequeña diferencia, una pequeña apertura y un cambio de ángulo en los hábitos, o digo bien, en las tareas que estoy llevando a cabo, por esa introducción que hice de este cambio. Parece poca cosa. Cuando introducimos otro cambio, la línea de los hábitos actuales empieza como a difuminarse. Y los nuevos hábitos o las nuevas actitudes, las nuevas tareas y comportamientos que estoy llevando a cabo en mi día están un poco más distanciadas de esa línea primigenia que yo llevaba como comportamiento habitual. Esto a priori parece que si nosotros tomamos como la fuente, nos paramos acá abajo en el origen, da la sensación de que no hay una gran diferencia. Pero cuando vamos a ver el impacto más adelante, vemos que en realidad lo que a veces parece muy poco, a la larga genera un gran impacto. Hay una distancia muy grande entre la dirección original que yo tomaba y la dirección que está tomando mi vida ahora. Obviamente estamos pensando que la dirección que estamos tomando ahora por lo menos nos sacó de una actitud tal vez automatizada y nos lleva idealmente hacia la dirección que queremos darle a nuestra vida ahora. Por lo tanto, es importante sostener la acción por pequeña que sea hasta que este nuevo estado de conciencia se integre en nuestro subconsciente y no nos represente un gasto energético. Esto es algo que nosotros incorporamos a través de los hábitos. Al principio puede generarnos incomodidad porque no estamos acostumbrados. Tenemos esta sensación de ir en contra de lo que nos resulta natural. Y efectivamente estamos yendo en contra de lo que nos resulta natural. Pero tenemos un objetivo mayor. Tenemos un sentido y un propósito para hacerlo. Si no creemos fuertemente en que hay un propósito mayor, vamos a caer en la procrastinación, vamos a caer en el autoboicoteo, vamos a caer en la frustración también. Pero si creemos realmente, podemos sostener ese cambio. A veces el contexto, el entorno, de alguna manera nos limita, porque uno puede decir, bueno, pero hay cambios que me gustaría llevar a cabo y el entorno en el que estoy no me lo permite.
uno a veces, bueno, está conviviendo con ciertas personas, tiene hijos, tiene otras responsabilidades que son un poco más difíciles de soltar tan livianamente. Y esto de alguna manera nos condiciona. Entonces, una frase que también está buena es: cuando no puedo cambiar alguna situación, me encuentro ante el desafío de cambiarme a mí mismo. Voy a mencionar nuevamente el libro de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que bueno, él estuvo en los campos de concentración nazi, y bueno, él encontró, digamos, hizo un libro, hizo muchas investigaciones también, y de hecho creó un sistema tipo terapéutico, que es la logoterapia, para ayudarnos a encontrar propósito y sentido a las acciones que tomamos en nuestra vida, ¿no? Porque ahí él, digamos, llegó a la conclusión de que aquellos que se salvaron es porque pues estaban convencidos de un propósito mayor que ellos tenían que venir a cumplir en la vida. Y en una situación tan condicionada, tan coartada, o sea, su libertad tan coartada y demás, él no podía, nadie puede cambiar el contexto. No tenemos control sobre el afuera, pero sí tenemos control sobre algunas partes internas. También, si bien el control es una idea y es una ilusión, en algún punto podemos asociarnos a nuestra mente, amigarnos con ella y usarla a nuestro favor en lugar de que se transforme en un boicoteo permanente. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo, integrando que cambiando nuestra actitud, flexibilizándonos, tenemos mayores probabilidades de supervivencia. Y cuando hablo de supervivencia no hablo necesariamente de una cuestión de vida o muerte, por lo menos no de manera literal, sino que hablo de un punto de vista más de sentirnos plenos, de no sentir que estamos fijados o haciendo persistir el sufrimiento. Me parece que hay algo que también es clave, que es necesario asimilar, asumir, entender, comprender que entre un plantar y cosechar hay un regar, cuidar y esperar. Nuevamente menciono una frase, un proverbio persa que habla acerca de la paciencia, que dice: la paciencia es un árbol de raíces amargas y de frutos muy dulces. Y para que un árbol crezca, primero crece por la raíz. Y la raíz puede ser amarga. O sea, en ese simbolismo, puede ser que algo nos resulte un poco tedioso, molesto, amargo. Pero a medida que vamos viendo que eso crece, empieza a rendir sus frutos. Y el disfrute tiene que ver con esto, ¿no? Con sacar la fruta del árbol y aprovecharla, gozarla. Para lo cual fue necesario tener paciencia y tomar acciones para cuidar, para regar. Si no cuidamos lo que tenemos, si no agradecemos lo que tenemos, esto aplica para cualquier ámbito de nuestra vida, tal vez sea muy difícil que podamos realmente disfrutar del fruto de nuestras acciones. Si queremos que algo cambie, si pretendemos lograr objetivos que cambien nuestras vidas, no es suficiente solamente con pedirle a Dios o el universo. Es necesario que hagamos algo, tomar una acción. Por el contrario, no estaríamos reconociendo nuestro propio poder interior. ¿Por qué digo esto? Porque si pedimos a Dios, el universo, a nuestro yo superior, que haga las cosas por nosotros, de nuevo, no digo que esté mal. Es más, yo creo que uno tiene que estar alineado a eso. Tiene que haber congruencia, tiene que haber cierta compatibilidad y coincidencia con esto. Pero si pretendemos que solamente pidiéndole al universo, a Dios, a mi yo superior y demás, sucedan las cosas, nos estamos olvidando de que también estamos acá. Y olvidarnos de que también estamos acá nos lleva a vivir en sufrimiento en donde estamos. ¿Por qué voy a estar, por qué y para qué, sobre todo, tengo tantas ganas de irme?
del plano en el que estoy. Si bien esto puede ser más filosófico, una manera en la que veo, interpreto esto es que ese jardín del Edén, ese reino milenario del que hablaba Cortázar en Rayuela, esa cuestión más utópica, más donde todo es perfecto, nos aleja de lo real. Nuevamente, lo ideal es enemigo de lo real. Y si queremos vivir ahí, estando acá, vamos a persistir en el sufrimiento. Vamos a hacer que eso siga estando. ¿Por qué? Porque no es lo que pretendemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Acá les voy a dejar el episodio del podcast del Reino Milenario. Escúchenlo. Me parece que también puede ser interesante. De hecho, voy a ver si lo subo a YouTube para que esté también disponible ahí, porque está en el podcast. Pero bueno, volviendo. Me parece que en el afán de querer estar, de no querer estar encarnados, de esa fuerte ilusión a la que nos aferramos, nos olvidamos de vivir en el presente, de vivir en el aquí y el ahora. Y sobre todo, no nos estamos dando cuenta que tenemos la capacidad de crear el paraíso en la tierra. Es una cuestión mental también. ¿Cómo querés vivir? ¿Cómo podés bajar eso acá? Sí, genera resistencias, porque a veces no creemos que eso fuera posible. ¿Qué pasa si les digo que lo pueden crear? Piénsenlo, por lo menos. Lo que sí, y hago énfasis en esto y vuelvo, no es suficiente con pedirlo a Dios y al universo, sino que tenemos que tomar una acción concreta acá, en la vida. Entonces acá les dejo este cuadrante que me parece interesante, que nos permite discernir cómo estamos, digamos, llevando nuestro día a día. Este cuadrante, sugiero que lo vean, para los que están escuchándolo, sugiero que lo vean, más o menos minuto 46, 47, 48. Sugiero que lo vean, porque va a ser más gráfico. Pero imagínense que tenemos 4 cuadrantes, donde tenemos en el primer cuadrante, arriba a la izquierda, lo que es urgente e importante. Arriba a la derecha, lo que no es urgente y es importante. Abajo a la izquierda, en el tercer cuadrante, tenemos lo que no es importante y es urgente. Y abajo a la derecha, lo que no es ni urgente ni importante. Piensen, reflexionen acerca de cuáles son las tareas, las actividades que hacen a diario y en qué cuadrante las ubicarían. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de lo urgente e importante, ¿a qué nos induce? Esto lo tenemos que hacer. Tenemos que tomar una acción ahora. En el caso de lo no urgente y lo importante, nos permite decidir. Como no es urgente, pero es importante, nos da lugar a planificar. ¿Cómo vamos a planificar nuestras cosas? Acá también me parece súper importante. Depende mucho de cada uno. A las personas que tengan mucho fuego en su carta natal, les va a resultar súper tedioso esto. Y a personas con mucho fuego y mucho aire, les puede resultar muy tedioso. Pero como la tierra es un elemento incompatible con el fuego y el aire, es un aprendizaje muy fuerte para ellos. Así como la espontaneidad es un aprendizaje muy fuerte para los signos de tierra, o para el elemento tierra, al revés, para los elementos aire y fuego, es muy importante la concreción, la planificación y demás. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Primero que nada, algo que a mí se me viene a la cabeza es ponete un horario en el calendario. ¿Vos querés hacer algo? Comprometete con un horario. Sé flexible también. Algunas personas lo pueden necesitar más que otras. Pero si vos no te pones por lo menos un horario para una actividad en particular, en un momento en particular del día, de la semana, probablemente esa tarea no la lleves a cabo.
Ahora, si vos te decís, el miércoles a las 3 de la tarde, durante 1 hora, voy a hacer esto, por lo menos, y te comprometés con eso y lo llevas a cabo, al principio te va a generar resistencia, muy probablemente, pero después te va a generar satisfacción, porque vas a decir, ya está, ya lo hice, ya me lo saqué de encima. Y eso es fantástico. Es fantástico sobre todo para la gente que sufre por no haber hecho lo que tenía que hacer. Claro está que para la gente que tiene mucho fuego en su carta, más que aire, pero para los que tienen mucho fuego, tienden a la acción. Además que a veces esa acción es como demasiado dispersa también. Porque es como que van por un lado, hacen una cosa, empiezan y no concretan, empiezan y no sostienen. Entonces también planificar cómo voy a sostener esto es súper importante para esas personas. Conectarse a través de la permanencia. Bajen a tierra, un poquito bajen a tierra, porque les va a permitir encauzar mejor todo ese potencial creativo que tienen. Para las personas de tierra esto es algo como más, lo tienen más incorporado. Para las personas de agua, bueno, pueden ser un poco más emocionales al respecto. Es como que, si me siento bien lo hago, si no me siento bien no lo hago. Bueno, disciplínense también. Disciplínense, y acá viene una palabra que es súper importante. La disciplina es clave cuando queremos incorporar un hábito que sabemos que es importante para nosotros. La disciplina no la planteo desde un lugar rígido, sino la planteo desde un lugar de compromiso con uno mismo. Yendo al tercer cuadrante, lo no importante, pero urgente, ¿cómo podemos delegar? ¿A quién se lo podemos dar? ¿Quién lo puede hacer por mí? Es decir, si no es importante y no es urgente, tal vez alguien lo pueda hacer por mí. Y si no, va a estar en mi lista de prioridades, va a estar tercero. Así de simple. Y por último, lo que no es urgente y no es importante, bueno, chau, hasta la vista, baby. Eliminar. Por ejemplo, probablemente muchos de ustedes digan, no tengo tiempo para nada, mi día no me alcanza, qué sé yo. Pregúntense cuánto tiempo le están dedicando a ver reels en Instagram, a ver videos en TikTok, a escuchar, no sé, cosas que no son relevantes, a jugar. Hago una pequeña aclaración, jugar es súper importante. Cualquier cosa que se transforme en vicio atenta contra nuestra esencia. Cualquier cosa que se transforme en vicio atenta contra nuestra esencia. Entonces, fíjense en estos cuadrantes donde ubican la mayor cantidad de actividades. Si ustedes viven en una sensación de urgencia e importancia, van a tener que aprender también a delegar. ¿Por qué? Porque lo más probable es que nada sea ni tan urgente ni tan importante, porque no todo depende de ustedes. Esto puede ser una energía de cierta omnipotencia o de creer que sin mí nada sucede, nada se lleva a cabo. Somos importantes, pero no tan importantes. Y no todo depende de nosotros. ¿Por qué? Y acá es donde puede aparecer mucho la tendencia a querer controlar. Nadie puede hacerlo como yo, tan bien como yo. Esto también es energía muy virginiana. O energía muy sagitariana en algún punto. A veces leonina, pero es como si creo que nadie está a la altura de cómo yo puedo hacerlo, lo voy a hacer yo. Porque inconscientemente creo que nadie es perfecto. Bueno, bajemos un poquito la expectativa. Y bajemos la crítica. También, porque ahí es donde puede aparecer esta dicotomía de ¿dónde estás ubicado? ¿Realmente todo es urgente y todo es importante? Y en ese cuadro, ¿dónde estás vos? ¿Qué tan importante sos vos para vos mismo? Otra reflexión. Voy a darles algunas técnicas y estrategias para evitar el pensamiento excesivo y tal vez también algunos métodos japoneses que nos pueden ayudar como a trabajar con todo esto. Primero, evitar el pensamiento excesivo. Algo muy, muy, muy de Mercurio en Virgo muchas veces, de Mercurio en aspecto tenso con Urano, de un Urano en Virgo o casa 6. Pero bueno, no importa. El pensamiento excesivo.
saquemos a la astrología de lado por ahora. Cuestionemos nuestros pensamientos negativos. ¿De dónde vienen? ¿Qué función cumplen? ¿Y para qué pensamos en aquello que consideramos negativo? ¿A dónde nos lleva eso? Pensar en todos los no. Pensar en las imposibilidades. Esto me lo cuestiono, ¿eh? Esto es algo que para mí es una tendencia y es algo que yo también me lo pregunto. Porque estoy haciendo decretos hace ya bastante tiempo para transformar muchas creencias y decir, si hay 95% de probabilidades de que las cosas no sucedan, ¿por qué me centro en el 95% y no en el 5% de que las cosas sí sucedan? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a dónde me llevan esos pensamientos negativos? Aceptar la imperfección. Gente, de nuevo, aceptemos que las cosas no son como pretendemos que sean la mayoría de las veces, de que la perfección no existe, de que la perfección muchas veces es una trampa que nos lleva a no tomar acción. Evitar el análisis el parálisis por análisis o el análisis parálisis. Es decir, si pienso demasiado de las cosas, nuevamente no estoy tomando acción. Es decir, analizo, pienso, evalúo, que si esto, que si lo otro. Esto es muy libriano también, no solamente virginiano, es muy libriano de dudar permanentemente. ¿Y la duda a dónde nos lleva? A la inacción. Nos lleva a dar vueltas y vueltas y vueltas y caemos en un loop infinito de sufrimiento mental. Bueno, tomemos una acción, aunque sea que nos saque de ahí. No sabemos para dónde, no importa dónde, salgamos de ahí, primero que nada. Mindfulness, estar aquí y ahora, la atención plena, clave. Cuando también te notás que estás pensando demasiado, toma una respiración profunda y evalúate. Evalúate en el sentido de observate. Pensá cómo sentís tu cabeza, cómo sentís las facciones de tu cara. Por eso digo, cerrá los ojos. Toma 2 o 3 inhalaciones profundas y observate. Fíjate cómo están tus hombros. Si los sentís tensos, aflojalos. Si sentís que tu estómago está medio contraído, relájalo. Fíjate cómo está tu cuerpo. Y bajá a tierra. Y ahí vas a encontrarte con esta posibilidad de estar más en armonía, donde tu mente calma las revoluciones, bajás un poco esa intensidad mental que te deja en un lugar muchas veces incómodo de ansiedad. Y recordemos que la ansiedad es la mente yendo más rápido que la vida. La ansiedad es la mente yendo más rápido que la vida. Se adelanta al tiempo. Se pone en un lugar espacio-temporal que no existe. Eso nos genera ansiedad. Limitar la infoxicación. ¿Qué palabra es esta? La infoxicación, ¿a qué me refiero? La intoxicación por información excesiva. Estamos súper rodeados de información, de todo tipo. Esto también es información. Lo que yo les estoy transmitiendo también es información. ¿Qué es la información? Algo que no tiene forma. La forma se la damos cuando la interpretamos y eventualmente la asimilamos, la procesamos y la transmitimos o la comunicamos. Pero la infoxicación tiene que ver con estar demasiado estimulado por cosas externas. Por eso también es muy importante prestarle atención a cuáles son las fuentes de las cuales estamos tomando esta información. ¿Qué nos genera? ¿Cómo nos hace sentir? Si estamos permanentemente viendo lo mal que están las cosas, vamos a creer que todo está mal. Si estamos permanentemente viendo que todo está bien, tal vez no nos damos cuenta que no todo está bien. ¿Por qué? Porque bueno, nos aleja, nos condiciona, moldean nuestro pensamiento, moldean nuestra percepción del mundo. Evalúenlo por ustedes. Tómense el tiempo de evaluar realmente lo que su entorno vive. ¿Está bien? Y discriminar. También es un proceso que podemos aprovechar de este Mercurio en Virgo.
Hacer actividad física. Súper importante hacer actividad física. Cuando digo hacer actividad física no estoy diciendo vayan 4 horas al gimnasio, levanten 28 kilos de peso por brazo. No, no necesariamente. Hacer actividad física es caminar, es bailar, es salir a correr, es poner el cuerpo en movimiento, porque esto también genera una descarga fisiológica, hormonal, que nos hace bajar un poco la intensidad de la mente. Piensen, por ejemplo, en aquellos momentos en los que hicieron alguna actividad física intensa y llegan a ese momento como de cansancio, que parece como cansancio mental, que en realidad es todo cansancio físico, pero que nos cambia la respiración. Y en ese cambio de respiración, nuestra cabeza, nuestra mente es como si fuera una especie de válvula de escape. Entonces, la actividad física, muchos dicen, no, qué fiaca, qué pereza, que no quiero, no me gusta la actividad física. Háganla igual. Háganla igual, por más chiquita que sea, salgan a andar en bicicleta, caminen rápido. Hagan algo con el cuerpo. El cuerpo es parte de lo que somos también. ¿Cómo cuidamos a nuestro cuerpo? Y sobre todo, también acá algo muy importante, practicar la autocompasión y la paciencia con nuestro propio proceso. A veces pretendemos que las cosas sucedan inmediatamente. Hacemos 28, meditaciones en 3 días, hacemos 3 retiros espirituales en un mes y ya queremos que las cosas sucedan de manera inmediata. No, tu psique todavía está acostumbrada a una programación que lleva un poco más de tiempo cambiar. A veces sucede el cambio de manera muy rápida, en general no. Por lo tanto hay que ser muy paciente, entender que si nosotros nos obsesionamos con un cambio, no necesariamente el cambio va a ser más rápido, porque nuestra psique necesita trabajar con la neuroplasticidad, y esta neuroplasticidad es lo que nos permite ver las cosas de una manera más infantil. Cuando digo infantil, de una manera mucho más permeable, de ser como una esponja más perceptiva, más receptiva de aquello que podemos incorporar a nuestra vida. Como algo positivo, digo. Algunos métodos japoneses. Ikigai. Bueno, lo voy a mencionar muy breve, no me voy a explayar en esto porque aparte tampoco soy un experto, pero el Ikigai esencialmente es cuál es el motivo por el cual te levantás cada mañana. Motivo. Viene de motivación. Lo que motiva nuestra acción. ¿Para qué nos levantamos todas las mañanas? ¿Solamente para trabajar y cumplir con metas, para subsistir? No digo que esté mal, todos en mayor o menor medida lo hicimos, lo hacemos y lo haremos. Lo que estoy diciendo es qué es aquello que realmente te motiva, qué es aquello que realmente te entusiasma. Y si no haces nada que te entusiasme, ¿cómo podés conectarte con aquello que sí? Para poder direccionar tu energía vital hacia un lugar de mayor propósito y de mayor plenitud. Otro método, el Kaizen, pequeñas mejoras diarias. Vayan a ver el video de productividad, eficacia, eficiencia y efectividad, que es de muy Marte en Virgo. Poquito a poco. Una técnica, Pomodoro. Pomodoro viene de tomate. Y el Pomodoro es como un reloj de cocina que se usa. Es un temporizador. Esencialmente es un temporizador. La técnica Pomodoro propone hacer 25 minutos de trabajo concentrado, enfocado y 5 minutos de descanso. ¿Por qué? Porque se ha detectado que en general nuestra mente tiene esa capacidad de estar concentrada plenamente 25 minutos. En algunos casos un poco más, en algunos casos un poco menos, pero que es necesario el descanso. ¿Por qué? Porque si no nos permitimos descansar, nuestra mente se abruma, se agota, es como que se llena y colapsa y es como que perdemos claridad en algunas cosas. Entonces, si les cuesta mucho concentrarse, personas que tengan mucho aire en su carta, personas que tengan luna en acuario, mercurio en acuario, por ejemplo, ¿no? Urano en casa 4, acuario en casa 4, bueno, en fin, varias cosas, tal vez necesiten incorporar este tipo de cosas. Puede ser tedioso al principio, como decía antes, ¿no? Pero enfóquense en concentrarse 25 minutos en una actividad. No se dispersen. Si tienen que anular todo tipo de distracción, anúlenla.
apaguen el teléfono, pónganlo en silencio, en modo avión, estén en un lugar tranquilo, en un lugar en el que puedan permanecer lo más concentrados posibles. Porque si no, es como que, bueno, vamos a estar permeables por esas interferencias. El Shoshin, que es otra técnica, otro método que es mantenerse abierto a probar formas distintas de hacer lo mismo. Esto es mantener esta mente de niño. El niño es la mente aprendiz. Es como muy geminiano esto. Veamos las cosas desde una óptica de niños. Hagamos de cuenta que no sabemos hacer todo. Obviamente hay cosas que ya sabemos, incorporamos y eso transformamos en un hábito. Y está bien que así sea. Pero, ¿qué tal si nos permitimos, por lo menos cada tanto, ver que, no sé, che, ¿habrá otra manera de hacerlo? Y si no es solamente esta la forma de hacer las cosas, nos abrimos, nos mantenemos permeables. De nuevo, es como que permitimos la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Y otro método japonés es el wabi-sabi. Esencialmente mejor hecho que perfecto. No caigas en estas ideas perfeccionistas, porque ahí es donde uno puede caer en la procrastinación. Así que, en esencia, es esto lo que les quería transmitir. Les voy a poner también algunas imágenes acá. Esto sí es para los que lo están viendo en YouTube, que me parecen súper interesantes, que es, fíjense, ¿no? En esta primera imagen a la izquierda, muestra una pelota de básquet, una pelota de baloncesto, como dirían en España, que es lanzada del punto A al punto B y hay una meta. Entonces, en un solo esfuerzo tal vez no llegamos a la meta, pero un pequeño esfuerzo a lo largo del tiempo, tal vez son pequeños rebotes que hace esa pelota hasta que finalmente llegue. Otra imagen a la derecha, tenemos dos vasos. Un vaso vacío, día 1, con una gota que está cayendo al vaso. A la derecha tenemos un vaso lleno de agua que dice día 100. Entonces, el día 1 empieza por una gota, empieza por un poquito. Todos los días que nosotros pongamos una gotita, al día 100 vamos a ver el resultado de eso. Nuevamente, otra manera de incorporar las energías mutables, la energía mercurial de Géminis Virgo. Piensa en muchas cosas, haz una. La imagen de la izquierda es como una especie de cuadrado con un montón de puntitos en un plano que viene a representar todas las cosas en las que uno piensa. Hay una de esos puntos, de esos círculos, que en realidad es un cilindro alto. Ese cilindro alto es la acción que tomo por una de esas cosas que pienso. En la imagen de la derecha tenemos como una especie de línea de eje X, Y, donde da la sensación de que durante mucho tiempo nada tiene sentido, donde no vemos progreso, pero al final vemos cómo las cosas empiezan a crecer exponencialmente. Entonces podemos estar en uno de esos momentos, en uno de esos puntos, en los cuales no vemos avances y creemos que eso que estamos haciendo no tiene sentido. Pero la vida nos dice, la vida y nuestro interior nos dice continúa. Porque si vos continuás, si vos te permitís sostener esto que vos creés que no tiene sentido, vas a ver ese progreso, vas a ver ese crecimiento. Así que bueno, esto fue todo. Creo que fue bastante intenso. Fue mucha información. Espero que sea de utilidad. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal. Pueden seguirme en Instagram, en redes sociales, bueno, en Instagram, en Telegram. Denle like al contenido si les gusta, compártanlo. Me sirve mucho que lo compartan. Estoy por llegar a 1500 suscriptores. Para mí es un montón, pensando que hace un año tenía 200. Y el avance que esto ha tenido. Y siempre sostuve que lo que hago para mí tiene sentido. Y para mí no solamente porque yo lo disfruto, sino porque honestamente creo que tengo un mensaje para transmitir y que a mucha gente le puede ser útil. Desde ese lugar es donde estoy
llevando las acciones que llevo a cabo. A veces se ven los resultados más rápido, a veces no. Lo importante es seguir haciendo desde el corazón y en esa estoy. Así que bueno, eso fue todo. Les mando un fuerte abrazo, espero que sea de utilidad y nos estamos escuchando próximamente. Hasta luego.